Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora Denitza. Buenas noches, ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Ya se puede compartir la pantalla. sí, doctora. Chicos, buenas noches. Por favor, avisen a todos sus compañeros que ya vamos a comenzar con la segunda clase de otorrino. Se ve perfecto. Bien. Entonces, vamos a empezar. Buenas noches. El día de hoy tenemos dos temas que van a ser sinusitis y rinitis alérgica. Para empezar con el tema de sinusitis, vamos a hacer una revisión primero de la anatomía de los senos paranasales, bueno, los senos paranasales son cavidades neumáticas que están localizadas en la periferia de la cavidad nasal, como pueden ver en imagen, y tiene cuatro componentes anatómicos denominados, como se sabe, seno frontal, seno etmoidal, seno maxilares y seno esfenoidales. Vamos a hacer una pequeña revisión de cada uno. Para empezar, los senos frontales van a estar compuestos por dos cavidades asimétricas en una forma de pirámide triangular, donde se puede apreciar mejor en esta imagen de la izquierda, con un vértice superior y en la base inferior. Se van a encontrar en el espesor del hueso frontal y a cada lado de la línea media van a estar separados por un tabique internasal. También pueden ver en la imagen que este tabique internasal es delgado y tiene una dirección anteroposterior. Ahora, el seno etmoidal, que van a ser conocidas como las celdillas etmoidales, van a estar constituidas por pequeñas cavidades o células separadas unas de otras por tabiques óseos que son bastante delgados y se encuentran localizadas en el espesor de las masas laterales del etmoides. Estas celdillas etmoidales, como pueden ver en la imagen, se llama clasificar en anteriores y posteriores, y las anteriores, como vamos a ver en la imagen de la derecha, son las que van a desembocar en el meato medio, donde señala la flecha, es el meato medio, y las posteriores en el meato superior, que van a ver en la otra imagen que está más grande. Vienen los senos maxilares, que pueden ver en la imagen. Estos son de dimensiones variables y tienen una capacidad promedio de 11 a 12 centímetros cúbicos y van a desembocar también en el meato medio por un orificio que es el maxilar. Y los senos esfenoidales, que podemos ver mejor en la vista lateral, tienen una capacidad promedio de 5 a 6 centímetros cúbicos, tiene una forma cúbica, también presenta un tabique internasal. ¿Y cuál es la importancia de este seno? La importancia de este seno es que tiene relación con la cavidad craneal. Por ahí se realizan las cirugías de base de cráneo endoscópicas. Cuando trabajamos otorrinolaringología con neurocirugía para sacar algún tumor de hipófisis, lo que hacemos es nosotros retirar el cornete medio y abrir lo que es la cavidad del seno esfenoidal y por ahí retiran la tumoración. Ahora vamos a hablar del complejo osteomeatal que pueden ver en la imagen. Este complejo osteomeatal se va a encontrar en el meato medio
y es un espacio reducido donde van a desembocar antes de llegar a la cavidad nasal los senos etmoidales anteriores, los maxilares, el frontal y el infundíbulo que pueden ver en esta imagen. Es el espacio del complejo osteomeatal que se va a congestionar fácilmente y cuando hay congestión o obstrucción en este espacio es donde vienen los problemas de la sinusitis. Entonces, sinusitis va a constituir fenómenos, está constituido por fenómenos infecciosos e inflamatorios de las cavidades neumáticas de los senos paranasales. Estos procesos patológicos, que pueden ser riníticos o pueden ser por estructuras que producen el cuadro de sinusitis. Entonces, definiendo qué es la sinusitis, es un proceso inflamatorio agudo crónico localizado en la mucosa que va a tapizar las cavidades anexas a las fosas nasales o senos paranasales. Esta inflamación puede ser producida por diferentes mecanismos o causas. Entonces, para hablar ya de la fisiopatología de la sinusitis, tenemos tres factores esenciales en la fisiología normal de los senos paranasales, que son la permeabilidad del ostium, que van a ver acá en la imagen, ese espacio del ostium, la función ciliar, que va a hacer que desemboque la mucosidad, y la calidad del moco nasosinusal. Ya los cilios son los que necesitan un moco suficientemente fluido para que estos se puedan batir más fácilmente. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la sinusitis? Va a ser la obstrucción del ostium. Esta obstrucción va a ser provocada por la inflamación de la mucosa nasal, puede ser también provocada por un moco espeso o por un defecto mecánico o el cierre del ostium. Cuando se obstruye, entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la ventilación del seno y va a provocar una disfunción ciliar. Cuando el seno ya está congestivo o está hipóxico, esto se va a llenar de moco, entonces va a ser ahí más fácil que entren las bacterias y se inicie la sinusitis. Entonces, siguiendo el cuadro, se obstruye el ostium, va a haber hipoxia. Cuando hay hipoxia, va a haber disfunción ciliar, va a haber la paralización y va a haber la retención de secreciones. Otro también que puede pasar es obstruir el ostium, va a haber vasodilatación, hay trasudado y retiene las secreciones. O también tenemos que es la opción, se obstruye el ostium, hay disfunción de las glándulas de la mucosa, se va a formar un moco viscoso, ya no va a estar fluido y va a haber la retención de las secreciones, como pueden ver en la imagen. Entonces, ya hablando de la clasificación de la rinosinusitis, tenemos la rinosinusitis aguda, que es menor o igual a 4 semanas y va a haber una resolución completa con tratamiento médico. Tenemos la rinosinusitis subaguda, dura entre 4 y 12 semanas y va a haber una resolución completa con tratamiento médico. En la aguda recurrente son 4 o más episodios al año y el episodio va a durar entre 7 y 10 días. Igual va a haber una resolución completa de los síntomas entre estos cuadros. La rinosinusitis crónica, que es aquella que dura más de 12 semanas. Y también tenemos las exacerbaciones agudas de la rinosinusitis crónica. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes en la sinusitis? Tenemos los factores del huésped y los ambientales. Dentro de los factores del huésped tenemos las alteraciones genéticas o congénitas, fibrosis quística, es muy común, síndrome de cilio inmóvil, los procesos alérgicos por la inflamación de la mucosa, la inflamación de los cornetes, anomalías anatómicas, enfermedades sistémicas como endocrinas, como el hipotiroidismo o metabólicas, pueden ser las neoplasias, las tumoraciones. En los ambientales, infecciones virales o bacterianas que se complican con sinusitis, en traumas tomamos lo que es las desviaciones de tabique nasal, que mayormente las causas son traumáticas. Hay una desviación importante en la cavidad nasal y esta causa obstrucción del ostium también. Agentes químicos, porque las personas realizan procesos alérgicos y iatrogénicos como médicos o quirúrgicos. Entonces, ya entrando a lo que es sinusitis aguda,
lo vamos a definir como un cuadro infeccioso inflamatorio que evoluciona en días y en el contexto de inflamación de vías aéreas superiores. En etiopatogenia tenemos, el más común es el Streptococcus pneumoniae, como se puede ver en niños y adultos, tiene el mayor porcentaje. Tenemos la Haemophilus influenza de 21 a 28 en niños y de 22 a 35 en adultos. Moraxella catarrhalis, también tenemos 21 a 28%, mayormente da en niños. Anaerobios, también mayormente en niños. ¿Cuáles son los síntomas que van a presentar en un cuadro de sinusitis aguda? Tenemos los que se dividen en síntomas mayores, síntomas menores. Tenemos la cefalea, también la algia facial, que es el dolor facial es variable. Tenemos dolor o congestión facial, como decía, descarga retronasal purulenta o hemática, que ya son casos más complicados. Tenemos también la obstrucción nasal con rinorrea bucopurulenta, que estos son los síntomas más frecuentes. En los síntomas menores, fiebre, halitosis. En los niños sí van a presentar tos, irritabilidad, tos. ¿Por qué? Porque como hay una descarga posterior de la mucosidad, eso provoca en el niño tos. Lo que son los signos de una sinusitis, los externos, tenemos edema o eritema de región malar, ocular, orbitofrontal. En, en una rinoscopía anterior, en una evaluación, tenemos hiperemia o edema de mucosa, una mucosa congestiva, puede haber costras, puede haber pólipos, que esto ya sería la causa que da y secundaria a esto el paciente hecho sinusitis, y una rinoscopía endoscópica, que es lo que siempre hacemos cuando el paciente viene con esos problemas, donde se va a ver los cornetes violáceos y hay presencia, ahí podemos ver en el meato medio si es que realmente hay mucosidad o si desde ahí está drenando la secreción purulenta. Lo que es el tratamiento, de inicio mayormente damos amoxicilina con ácido clavulánico, aunque también se ha visto muy buena respuesta en que lo que son las quinolonas. Podemos iniciar con ciprofloxacino. Si hay resistencia, podemos pasar a un levofloxacino o un moxifloxacino que está menos usado, ¿no? Que el paciente puede tener menor resistencia. Entonces, como podemos ver en este cuadro, tenemos que si vemos en las tres, en la estreptococcus influenza y catarrhalis, tenemos que mucho mejor respuesta hay en las quinolonas que en amoxicilina con ácido clavulánico. Y también tenemos muy buena respuesta en lo que es la ceftriaxona, pero eso ya son para cuadros más complicados. Bien. Pasando a lo que es sinusitis crónica. Sinusitis crónica, como ya se dijo, es la persistencia de los síntomas durante más de 12 semanas o cuatro episodios al año de sinusitis aguda recurrente en una duración de al menos que la persona presente 10 días cada episodio. También viene acompañado de alteración persistentes en la tomografía, que va a ser el estudio se va a hacer de imagen, y luego de 4 semanas de tratamiento, cuando ha tenido una infección aguda intercurrente. Entonces, la fisiopatología, como ya se explicó, el infundíbulo es el espacio donde el complejo osteomieliacal se congestiona fácilmente y esto va a provocar la sinusitis. Entonces, repitiendo el cuadro, tenemos las enfermedades que podría tener la persona, una rinitis crónica, una desviación de tabique nasal, una hipertrofia de cornetes, problema de concha ulosa o procesos infecciosos como son los virales o los de bacterias. Estas patologías nos ocasionan una obstrucción en el ostium. ¿Qué pasa cuando se obstruye el ostium? Va a haber un drenaje escaso, va a haber variaciones de oxígeno y CO2, va a haber presión intrasinusal negativa, que esto es lo que causa la algia facial, la cefalea frontal. Entonces, sabiendo esto, va a haber exudado inflamatorio en el seno paranasal, puede haber supuración o puede haber una lesión quística aguda de la mucosa sinusal. Si hay una buena respuesta, se cura con los fármacos, lo catalogamos como un proceso de sinusitis aguda. Pero si esto vuelve o no responde a un tratamiento y se hace un círculo vicioso, ya se cataloga como una sinusitis crónica con el tiempo que hemos indicado.
Entonces, ¿qué ocasiona la sinusitis? Mayormente la obstrucción del osteo. ¿Cuáles son los factores que influyen en una rinosinusitis crónica? Parecidos a lo que es la sinusitis aguda, tenemos las alergias, las inmunodeficiencias, disfunción mucociliar, la disfunción endocrina, los factores del paciente que pueden ser anatómicos, algunas tumoraciones, neoplásicos, una rinitis atrófica, los factores ambientales, los microorganismos que pueden causar procesos también alérgicos, las rinitis medicamentosas o traumatismos o cirugías que han tenido previas. De repente ha tenido un paciente alguna septoplastía que ha hecho sinequias, que es lo que causa la obstrucción nasal y causan estos problemas. A diferencia de la sinusitis aguda, la microbiología se va a dividir en tres grupos. Tenemos el grupo 1, que está el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, que son los más comunes que originan los procesos agudos. Entonces, si el proceso, recuerden que si los procesos agudos no logran controlarse, no logran curarse y se repiten, causan una enfermedad crónica. En el grupo 2 tenemos el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, cuya infección persistente es la causa de la enfermedad. Y en el grupo 3, que es algo menos frecuente, que mayormente se obtiene por frotis, esta es la Streptococcus epidermidis, tenemos diferentes tipos de anaerobios. En los síntomas, en estos casos tenemos una congestión nasal recurrente, que puede ser unilateral o bilateral. Tenemos una rinorrea anteroposterior. Ahora, si vemos una rinorrea anteroposterior verdosa, mucosa en un niño, podemos también sospechar de un proceso de una adenoiritis o de un proceso rinítico también en un adulto o en un niño, una rinitis que no está bien tratada, no está controlada. También tenemos que descartar ese problema. Puede causar epistaxis. ¿Por qué? Porque la mucosa se congestiona y hace vasodilatación y la mucosa está más sensible. Sinusitis aguda recurrente, como se dijo, tenemos la alergia facial, migraña, cefalea, anosmia, hiposmia o cacosmia, que son también los que nos indican proceso de sinusitis. Y ya secundarios puede ser problemas del oído por la obstrucción. Recuerden que el oído ventila a través de la nariz se congestiona, el oído se va a tapar y me puede hacer como una complicación una otitis media serosa. Tenemos tos por descarga posterior, laringitis o faringitis. ¿No? El diagnóstico lo hacemos primero con una rinoscopía anterior. eh, para un estudio ya más profundo hacemos una nasofibroscopía, como se pueden ver en la imagen, buscando la zona de obstrucción mayormente, o si hay descarga posterior, o si hay mucosidad en el meato medio, o vamos a descartar un problema de poliposis o alguna tumoración, ¿no? En diagnóstico por imágenes, el gol estándar ya para una sinusitis es una tomografía. Como pueden ver abajo, vemos las radiografías de senos paranasales donde no podemos ver todos los senos paranasales, mientras que en una tomografía, como pueden ver las imágenes de arriba, ya podemos dar un diagnóstico en esta toma de una desviación de tabique, y el paciente en la imagen de la izquierda tiene una concha bulosa en el cornete medio, que también causa proceso obstructivo, y tiene una sinusitis maxilar, y las celdillas etmoidales ya están con bordes engrosados. En la otra imagen que pueden ver, la de la derecha, se ve claramente la obstrucción del ostium, una sinusitis maxilar que ya está empezando en el otro seno maxilar. Tenemos una desviación de tabique, hipertrofia de cornetes inferiores. Acá tenemos una sinusitis maxilar también. Y en la otra imagen de la derecha ya se pueden ver que hay pólipos nasales ocupando meato medio que han obstruido el seno maxilar izquierdo, y también ya las celdillas etmoidales están con pólipos y mucosidad. El tratamiento de inicio, como les comenté, se inicia acá con amoxicilina con ácido clavulánico de 1 gramo, podemos dar 10 días, o también podemos dar tratamiento de ciprofloxacino. Cefuroxima también va bien en lo que es nariz. Como segunda elección tenemos levofloxacino o moxifloxacino. Adicional a esto, podemos darle al paciente descongestionantes
eh, puede ayudar a mantener más que todo la permeabilidad del ostium para que el paciente también ventile mejor. Descongestionantes tópicos también podemos dar, pero lo que nos puede ayudar la oximetazolina no se puede dar más de 7 días. ¿Por qué? Porque el uso de un vasoconstrictor lo que puede atrofiar son las vellosidades y ahí el paciente va a presentar anosmia. Corticoides orales sí nos ayudan bastante y más en procesos de pólipos nasales. ¿Por qué? Porque el corticoide me ayuda a disminuir el tamaño del pólipo. Tenemos prednisona, también podemos dar de Deflasacort de 30 miligramos unos 5 días. Los corticoides tópicos también los indicamos más que todo en la hipertrofia de cornetes o también en las pacientes con pólipos nasales que están en tiempo de espera para cirugía, porque el corticoide tópico nos ayuda a disminuir también el tamaño del pólipo y a que éste no crezca más. Entonces, en el momento de la cirugía, ya tenemos un pólipo mucho más pequeño, más definido para poder retirar. Todo proceso de sinusitis crónica termina en un proceso quirúrgico que vamos a buscar en una cirugía endoscópica nasosinusal, abrir el ostium. Es lo que se busca. Si hay pólipos, retiramos el pólipo y como se ve en la imagen, retiramos todo el espacio del infundíbulo ósteo y complejo osteomeatal para que pueda haber un mejor drenaje. ¿Sí? En estos casos, en ese paciente con anestesia general, ingresamos con un telescopio de 30, retiramos si es que encontramos los pólipos nasales o primero entramos si es que hay una desviación de tabique, hacemos una septoplastía y luego entramos a hacer permeable toda la zona del complejo osteomeatal. ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber en un proceso de sinusitis crónica? Celulitis orbitaria, que puede haber fiebre, edema, conjuntivitis, puede haber un absceso subperióstico, una proptosis, es algo más difícil de ver, un absceso orbitario, también que la celulitis orbitaria, proptosis y la trombosis de seno cavernoso, también fiebre elevada, neuropatía craneana es algo mucho más complicado. Entonces, reduciendo la diferencia entre sinusitis aguda y crónica, tenemos que la etiología es en una sinusitis aguda, inflamación e infección de la mucosa de las cavidades nasosinusales. En la sinusitis crónica va a haber hipertrofia infecciosa de la mucosa sinusal. Tenemos las características en una sinusitis aguda, el paciente puede tener alergia facial, cefalea frontal, rinorrea, obstrucción nasal, ¿no? Los niños mayormente presentan fiebre. Entonces, en una sinusitis crónica y el paciente lo que más va a referir es obstrucción nasal, cacosmia, rinorrea que no cede a tratamiento antibiótico. Muy pocos van a referir dolor, lo que más es van a ir es por obstrucción nasal. Entonces, el diagnóstico en una sinusitis aguda mayormente es clínico y se le puede pedir como les digo, una radiografía de senos paranasales, pero no nos va a ayudar mucho. Mayormente es clínico, le hacemos una endoscopía y de ahí damos su tratamiento, que es farmacológico, como son antibióticos, corticoides, puede ser descongestionantes tópicos. En una sinusitis crónica sí o sí va a ser radiológico. Y también por exámenes auxiliares como es la endoscopía nasal. Todo tratamiento, toda sinusitis crónica y el tratamiento es netamente quirúrgico. Recuerden que tenemos que retirar lo que está ocasionando este proceso de obstrucción y abrir todo el complejo osteomeatal para hacer una nariz más permeable. ¿Tienes alguna duda de este tema? ¿Alguna pregunta?
Muy bien, entonces empezamos el segundo tema, que es rinitis alérgica. Entonces, para hablar de rinitis alérgica, el término se va a utilizar para describir un trastorno heterogéneo nasal sintomático que va a cursar en sí por lo que es una inflamación de la mucosa nasal, independientemente de lo que es la etiología y del mecanismo patogénico que intervenga, ¿no? Puede ser una inflamación como una obstrucción nasal o una rinorrea. Entonces, las rinitis que son procesos. Entonces, la rinitis van a ser procesos patológicos muy frecuentes. En, es así que la situación de la mucosa nasal es un... ya. Esos procesos patológicos son frecuentes por la situación de lo que es de la mucosa nasal, que es un órgano a través del cual vamos a producir la entrada del aire procedente del medio ambiente al organismo. Entonces, para hablar de la fisiopatología de lo que es la rinitis alérgica, van a involucrar varios tipos de células T helper, que son las que pueden ver las TH, que incluye la TH0, la 1 y la 2. Como es una enfermedad inflamatoria, la mucosa nasal va a estar mediada por la respuesta mayormente de TH2. Entonces, la fisiopatología de la rinitis alérgica se va a dividir en dos fases, que son la fase temprana y la fase tardía. En la fase temprana va a haber la exposición inicial de un alergeno que va a provocar la sensibilización del sistema inmunitario. Esas células presentadoras de antígenos van a procesar el alergeno y se lo van a presentar a los linfocitos T, que se van a diferenciar en células TH2. Estas células TH2 son las que van a liberar las citoquinas, como la interleuquina 4, 5 y 13, y que van a inducir a la producción de la inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B. Entonces, la inmunoglobulina E, ¿qué va a hacer? Se va a unir a los receptores de alta afinidad en los mastocitos y en los basófilos. Y vamos a hacer una exposición subsecuente al alergeno. La inmunoglobulina E se va a unir a los mastocitos, va a entrecruzar, lo que va a provocar la degranulación que pueden ver de los mastocitos y van a liberar y la liberación de los mediadores inflamatorios como son la histamina, las prostaglandinas y los leucotrenos. Estos mediadores van a causar los síntomas inmediatos como pueden ser los estornudos, el prurito, la rinorrea y la congestión nasal, que son los síntomas de una rinitis alérgica. Ya entrando a la fase tardía que va a ocurrir horas después de esta exposición al alergeno, se va a caracterizar por la infiltración de las células inflamatorias como son los basófilos o los eosinófilos, los linfocitos TH2 en la mucosa nasal. Cuando ya son estas citoquinas liberadas por estas células, como la 5, como la interleucina 5, vamos a perpetuar la inflamación y vamos a dar una hiperreactividad nasal y la persistencia de estos síntomas. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar lo que es la rinitis alérgica? La rinitis alérgica se va a clasificar en una intermitente que es equivalente al estacional, que va a tener una prevalencia del 13 al 14%, y tenemos la persistente, que se conoce también como la perenne, que tiene una prevalencia del 3% de la población. Entonces, la rinitis intermitente van a presentar los síntomas menos de 4 días por semana o menores a 4 semanas, mientras que la persistencia va a ser mayor de 4 días por semana o va a presentar más de 4 semanas. En una rinitis alérgica leve, no le va a interferir en el sueño, puede hacer sus actividades diarias, deportivas sin ningún problema, sus actividades laborales, escolares normales y no tiene síntomas molestos. Mientras que si hablamos de una rinitis
moderada a severa, ya comienza a interferir en el sueño, no puede hacer deporte, interfiere en sus actividades diarias por la congestión nasal que tiene, por el prurito en los ojos también que tiene. Hay dificultades laborales y escolares porque la persona no descansa bien en la noche. Entonces, por ejemplo, en los niños se va a notar cansado, que está en clases somnolientos y ya son con síntomas molestos. En lo que es los síntomas, mayormente se inician en la infancia y en la adolescencia y necesariamente en la rinitis alérgica se tiene que desencadenar ante la presencia de un alergeno en específico. Es por ello que la clínica de la rinitis alérgica puede ser estacional, como polen, en determinadas épocas, o puede ser perenne, como el moho, los hongos o el pelo del animal. Entonces, lo que vamos a recordar acá es una tríada sintomática característica que se va a desencadenar de forma paroxística. Primero está el estornudo en salvas, que es el estornudo en salvas se va a dar por, como se dijo en el cuadro anterior, por una estimulación histaminérgica de las terminaciones nerviosas sensitivas de la mucosa nasal. Tenemos la obstrucción nasal, que va a ser por la vasodilatación de los cornetes y el edema que va a haber vasógeno submucoso del epitelio nasal. Va a haber por eso cuando lo examine al paciente van a ver un cornete grande. Tenemos la rinorrea acuosa, que la conocemos como hidrorrea, que va a ser muy fluida y se va a producir por la extravasación intersticial. También es frecuente el prurito nasal en el vestíbulo nasal, que esto va a ser el responsable de lo que conocemos como el saludo del alérgico. Como pueden ver en la imagen, el niño va a estar manipulándose la punta nasal por el prurito y se va a formar, como van a ver en la imagen, una línea que se conoce como el saludo del alérgico. Entonces, van a ver en la figura un cornete blanquecino, edematoso, que es el cornete inferior. Van a ver bastante secreción como líquido que se conoce como la hidrorrea. Eso es, vamos a evaluar al paciente y vamos a ver, eh, a- también pueden ver de repente un cornete grande, más grande del que está ahora, porque está teniendo contacto con el septum, también violáceo. Para lo que es los exámenes de ayuda diagnóstica, tenemos el primero, el skin test, que se va a realizar eventualmente en el antebrazo, como pueden ver en imagen. Vamos a introducir un extracto del alérgeno por vía percutánea y tiene un valor diagnóstico del 97 al 99%. Ahora tenemos los test in vitro, que es el RAS, que es el más utilizado. Ahora el inconveniente de este examen es que tiene un costo más alto y solo se puede investigar una lista determinada de alérgenos. Entonces va a consistir en la detección de la concentración sérica de la inmunoglobulina E específica. Y se utiliza más que todo en determinados casos como en las pruebas cutáneas, cuando no son suficientes, como el dermografismo o una dermatitis generalizada. Tenemos también en algunos libros ponen eosinofilia periférica, local o también en la mucosidad, pero no son tan específicos, ya no nos sirven tanto para lo que es el diagnóstico de una rinitis alérgica. Entonces, para el tratamiento tenemos lo que es farmacoterapia, evitación alergénica, que viene también con lo que es educación al paciente, y la inmunoterapia. Recuerden también que la rinitis alérgica tiene bastante relación con lo que es el asma. Entonces, al 80% de los pacientes asmáticos van a tener rinitis alérgica. Y el asma y la rinitis van a compartir un proceso inflamatorio común. Entonces, y recuerden que una rinitis alérgica que no está controlada también puede terminar, se puede complicar el tratamiento del asma. Es por eso que importante dentro de todo es el spray nasal, porque el spray nasal también nos ayuda a nosotros a controlar los procesos asmáticos. Entonces, en lo que es el tratamiento, primero le vamos a decir a la familia el control de los ácaros.
Entonces, el cambio de las sábanas, no tener juguetes, no tener libros en el cuarto, solo su cama, nada más. No tener en la casa alfombras, todo lo que pueda acumular polvo. No barrer frente al niño. Y acá también va lo que es la humedad. Entonces, de preferencia, no estar en lugares húmedos, no vivir en lugares húmedos. En lo que es el pelo del animal, lo más radical es deshacerse del animal de casa, pero si no es una opción, lo que digo, eh, retira del animal, mantener al animal fuera de la habitación, cambiarse o lavar la ropa después del contacto con el animal. Las cucarachas también están dentro de lo que es la contaminación. El modo interior, eliminar áreas húmedas, eso viene incluido en lugares que son muy húmedos, y el polen. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos los antihistamínicos, hablamos de primera y segunda generación. Acá los vamos a exponer mejor. Vamos a dividir el uso de antihistamínicos por edades. En los niños nos va mejor un tratamiento con antihistamínicos H1, como la cetiricina. Ya pasando los 6 años, podemos darle fexofenadina, podemos asociarle loratadina, y mayor de 12 años podemos dar cetiricina de loratadina, fexofenadina, o también uno bastante bueno que es la bilastina. También hay antihistamínicos, acá no hay lo que es en aerosol, tenemos la celastina, pero sí hay un aerosol que tiene la unión de un corticoide con la celastina, que tiene fluticasona con la celastina, que se le da mayormente en unos procesos riníticos que no se puede controlar solo con antihistamínico bioral o corticoide intranasal. Dentro de los corticoides intranasales podemos trabajar con fluticasona. Está el propionato de fluticasona, que lo conocemos más que todo como Ailabamis en los niños, que va bastante bien. Ya en pacientes mayores podemos adicionarles lo que es mometasona, beclometasona, budesonida. Y el modificador de leucotrienos que tenemos, se ha visto, mayormente lo dan en pacientes asmáticos para prevención de complicaciones, como tenemos el Montelukast, que se da en periodos largos, pero también algunos médicos lo dan para prevención de rinitis alérgica. ¿Qué podemos asociar a un antihistamínico? Los descongestionantes orales como la pseudoefedrina. Entonces ahí tenemos la asociación que hay actualmente de cetiricina con pseudoefedrina. Y tenemos los descongestionantes tópicos, como es la oximetazolina, que ya se dijo que no se debe dar más de 7 días. Los corticoides tópicos intranasales, que ya se dijo, que se asocian a los tratamientos con el antihistamínico. Tenemos que tener en cuenta que los corticoides intranasales son corticoides de depósito. ¿Qué significa? Que el paciente lo tiene que utilizar un mínimo de 15 días diario continuo para que recién me pueda mostrar un mejor efecto. Es por eso que se va a ver más adelante que el tratamiento es: iniciamos con antihistamínicos y al mismo tiempo corticoide intranasal. ¿Para qué? Para que el plan sea luego retirar el antihistamínico bioral y quedarnos solo con un tratamiento de corticoide tópico intranasal, como mínimo 90 días de uso diario continuo. Ahí recién se puede decir que está recibiendo un buen tratamiento para la rinitis alérgica. Entonces, podemos ver en lo que es respuestas a los síntomas que los antihistamínicos orales me va a manejar lo que es el estornudo, el prurito nasal, la congestión nasal y la rinorrea, teniendo casi una misma respuesta con los antihistamínicos intranasales, que no hay acá, como la celastina pura intranasal no tenemos. Tenemos los corticoides nasales, que es como la fluticasona, la mometasona que utilizamos, que sí nos controla el estornudo, el prurito, la congestión y la rinorrea. Es por eso que se busca a largo plazo ya no tener antihistamínicos orales, sino ya quedarnos solo con el tratamiento corticoide nasal. Los descongestionantes nasales, como dice el nombre, solo va a manejar la congestión nasal,
que en estos casos, no recuerden, no se puede dar más de 7 días. Entonces, según la clasificación ARIA, tenemos un tratamiento sugerido, es una rinitis intermitente y leve, solo damos los antihistamínicos orales. Si es que está muy congestionado, lo podemos manejar de repente con un descongestionante la unión de cetiricina con pseudoefedrina, lo damos cada 12 horas, 5 días, 7 días, no más. Pero ya cuando viene a ser una rinitis intermitente moderado más grave, ya unimos lo que es el corticoide nasal. Entonces comenzamos, por ejemplo, el antihistamínico bioral con corticoide nasal. El antihistamínico a los 10, 15 días ya lo retiramos y nos quedamos con solo el corticoide nasal. Muy bien. Entonces, acá tenemos algo más explicado con con una rinitis intermitente. Primero, siempre al paciente o a la mamá del paciente debemos orientar lo que es los cuidados en casa. No estar en lugares con polvo, no estar en contacto con los animales. Si viven en una zona muy húmeda, que procuren tener un deshumedecedor en las noches para que el niño pueda descansar mucho mejor. Y le adicionamos un antihistamínico si es en un grado leve. Solo lo manejamos con antihistamínico bioral. Ya entra un cuadro moderado grave, sus antihistamínicos descongestionantes o recuerden el corticoide nasal. Ya inmunoterapia son en casos que no se han podido manejar ni con spray nasal. Entonces, en una rinitis persistente, prácticamente es casi igual. Evitar alergenos, antihistamínicos vía oral, más que todo, y siempre, si no se puede controlar, lo que damos son antihistamínicos con descongestionantes, vía oral y el corticoide nasal. En lo que es la inmunoterapia, es el tratamiento disponible que puede reducir más los síntomas de la rinitis alérgica y es porque va a alterar la evolución natural de la enfermedad, o sea, va a inducir a la remisión a largo plazo y otros beneficios que incluyen en la prevención a la sensibilización de los nuevos alergenos y nos va a disminuir lo que son los ataques de asma. En la inmunoterapia, ¿qué va a inducir, como se dijo? El estado de tolerancia específica de las células T y los mediadores de la inflamación. Es una terapia semanal y se va a iniciar a bajas dosis y los cambios ya se van a notar a partir de las 12 semanas y una mucho mejor respuesta al año. Pero ya inmunoterapia, cuando hemos tratado con spray nasal, antihistamínicos, no se logra controlar, es que esto ya lo maneja el inmunólogo. ¿Alguna pregunta? Doctora, en el caso de los corticoides nasales, ¿son 15 días o 90 días? No me quedó claro esa aclaración. Sí. Sí. No, lo que justo comenté es, recuerda que el corticoide recién me hace un buen efecto. Como el tratamiento nasal es un corticoide de depósito, significa que cada día que el paciente use el spray nasal, se va a ir quedando el medicamento en el cornete, en la mucosa nasal. Entonces, después de 15 días de uso continuo y diario de corticoide intranasal, recién voy a tener una respuesta. Recién voy a comenzar a notar una buena respuesta. Y un tratamiento mínimo del corticoide intranasal son 90 días de uso continuo y diario. Ese es el tiempo. Entonces son 15 días para que recién me haga efecto y 90 días de tratamiento continuo. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, entonces si no hay ninguna duda sobre sinusitis y rinitis, damos por terminada la clase. Buenas noches.